una brisa fresca y un nuevo color. Bueno, seguimos. Bueno, hoy la tan anunciada charla mano a mano con el diputado Maximiliano Puyaro. Buenas tardes, Maximiliano. Mariano Previgliano, un gusto conocerte. Hola Mariano, ¿cómo te va? Es un gusto. Gracias. Bueno, ¿qué tal Santa Fe? ¿Cómo está? ¿Húmedo y No, bueno, caluroso? bien, bien. Acá trabajando en mi oficina de la Cámara de Diputados de la provincia. Vamos, Maxi, contanos cómo surgió esto de ser politólogo. Pero te leí varias veces lo que cuando vos te presentabas, leí tu currículum y me decía que sos politólogo. ¿Cómo surge esto? O sea, cuando eras chico, Bueno, dale. sí, yo de joven me interesaba mucho la política, la verdad que me gustaba. Eh, Mi papá militaba en la Unión Cívica Radical, había empezado yo a militar en la Juventud Radical y bueno, vine a la universidad, como muchos jóvenes de 18 años de mi pueblo, de Hugues, sin tener claro qué venir a estudiar o qué hacer acá en Rosario y fui a anotarme a la carrera de Ingeniería Química Industrial, pero también acompañé a un amigo, muy amigo mío, que iba a anotarse en Ciencia Política. Cuando lo acompañé, descubrí lo que era la carrera, las materias que tenían, el ciclo básico, fundamentalmente lo que significaba la terminalidad de relaciones internacionales, y ahí me entusiasmé mucho, vi mi futuro dentro de esa carrera y comencé a estudiar y la verdad que me apasioné muchísimo los primeros años en la Facultad de Ciencia Política, me encantó la carrera y bueno, con mucho esfuerzo la terminé porque también laburé mucho mientras tuve que estudiar en la ciudad de Rosario. O sea que en tu familia siempre hubo antecedentes de militancia política. O sea, venís de una familia de políticos, con el tema que esto decía que tu padre. Era de militantes políticos, no de políticos. Mi papá siempre fue una persona que era fiscal de mesa de la Unión Cívica Radical, participaba en los debates partidarios, pero nunca tuvo un cargo partidario y ni nunca fue candidato a la comuna, ni fue a la lista, ni integró listas. Era un militante político y bueno, y a mí me apasionó mucho y la verdad que después hice de esto mi vida. ¿Cómo derivaste en el tema de trabajar en seguridad? Porque realmente desde que te hemos escuchado tu apellido y te hemos visto, yo calculo, yo te veo, me acuerdo de haberte encontrado las primeras noticias del 2012 con el tema de Ascaini. ¿Cómo llegás al tema de la seguridad? ¿Por qué te involucras en esto? ¿Qué te llevó? Mirá, yo cuando me eligen diputado provincial era muy joven y quería trabajar temas que creía que eran los temas más importantes en ese momento. Estaba la comisión de viviendas, estaba la comisión de presupuestos, estaba la comisión de salud pública y estaba muy entusiasmado con trabajar esos temas en la provincia de Santa Fe. Pero empezó a explotar el tema del narcotráfico en Santa Fe, el tema de cómo había narcos que vendían estupefacientes y había mucha impunidad y eso se empezó a notar y a sentir. Y yo tenía un contacto muy cercano con la gente fundamentalmente y me traía información. Entonces empecé a ir a los juzgados federales, a interiorizarme en la problemática y tuve algunas denuncias muy relevantes en la provincia, que fueron Sí, las sí. primeras denuncias públicas sobre comercialización de estupefacientes a gran escala. Y eso me dio un perfil que empiece a estudiar y a entender las cuestiones de seguridad. Y años Ujú. después, el mejor gobernador que tuvo la provincia, Miguel Lichi, me pide que sea ministro de Seguridad. Sí, sí, inclusive él te definió como un hombre honesto, capaz y con decisión política para afrontar el cargo que te estaba ofreciendo, fue lo que dijo Miguel en su momento, en el 2015. Y en el 2012, ¿cómo llegas a la denuncia que haces con Ascaini por un supuesto tráfico y que esto termina en el ex comisario Tognoli? ¿Cómo llegas? Era, lo de Ascaini era una cuestión de mucha impunidad, porque él mismo tenía una exposición en una ciudad pequeña como Villa Cañas muy, muy grande,
y era muy difícil de tolerar en una comunidad pequeña donde una persona era narcotraficante porque fue condenado y ya pagó su condena, y en donde yo como representante del departamento me sentía bastante molesto, bastante dolido por esa situación que estábamos viviendo. No la podía comprender cómo una persona podía manejarse con tanta impunidad. Era un mensaje muy malo que se le daba a la comunidad. Entonces fui y hice las denuncias para que él mismo sea investigado, y cuando vi que eso no avanzaba hice una denuncia en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, en el recinto, y eso tuvo una resonancia nacional, y después de eso es como que se activaron todos los mecanismos de la justicia. Este narcotraficante terminó preso, después denunció a otro narcotraficante que aún está preso, que es Aldo César Orozco, que de la ciudad de Firmá, y a otros narcotraficantes más de la ciudad de Venado Tuerto. Yo soy del departamento General López, y bueno, terminé siendo un referente de la problemática sin haberme dado cuenta, sin haberlo buscado. Sí, sin embargo, a ver, desde el lugar mío de un ciudadano de a pie y el de muchos, tanto vos como Marcelo Saín, en realidad se meten en un terreno que poca gente entró en realidad y logran empezar a mover este avispero. ¿Qué implicó para vos ser ministro de Seguridad? Bueno, implicó dejarle 4 años enteros de mi vida, no irme de vacaciones, no llevar a mis hijos a la escuela, no acompañarlos al club, estar aislado completamente y encerrado en lo que es el mundo de la seguridad pública en la provincia de Santa Fe. Muy, muy duro fue, muy duro realmente. Fue un trabajo que uno lo hace con mucha pasión. Yo sentía que la provincia de Santa Fe podía estar mejor, que la ciudad de Rosario, el Gran Rosario, que es Sí. una zona que amo del país, podía estar mejor, y sentí que realmente podía aportar, y siento que hice un aporte muy importante siendo ministro de Seguridad. Pero el Ministerio de Seguridad significó perder 4 años de mi libertad, te diría, ¿no? Porque estuve completamente dedicado a la tarea de seguridad pública en la provincia. Yo iba de lunes a lunes, iba los domingos, iba los sábados, muy temprano al ministerio, me iba muy tarde, todos decían, ¿cómo podés estar tanto? ¿Cómo podés trabajar tanto? Pero es algo que a uno lo termina obsesionando, un cargo que te obsesiona, que te mete dentro de una vorágine que no te das cuenta, pero que le dedicas todo el tiempo de tu vida. Tuviste casos resonantes, los 7 monos, los 7 de los monos que arrestaron, que procesaron, tuviste la gente, la triple fuga de los hermanos Lanata y Esquilachi. A ver, ¿cómo se vive una situación así desde el lugar de un ministro? Vos sé que muchas veces te veía en las declaraciones y te veía cómo te presionaba la prensa o toda la cuestión política que hay en torno a eso. Calculo que estar en ese ministerio uno está muy presionado, ¿no es cierto? A ver, Mirá, mirá, es muy ¿qué se hace difícil, frente ¿no? a eso, por favor? Eh, yo tuve amenazas a Sí, mí, a mis hijos, sí. digo, no solo amenazas, sino datos de testigo de identidad reservada que iban a atentar contra mis hijos. Ahora en un juicio muy emblemático cuentan como un narco planificaba el secuestro de uno de mis hijos. Yo la verdad es que me preocupaba muchísimo, Ujú, muchísimo, y me ocupaba muchísimo, sí, pero la presión que se vive en el Ministerio de Seguridad, la forma de abordar esa problemática, la capacidad que uno tiene que tener para dejar sus problemas personales y tomar eso, y en definitiva trabajar siempre sobre pésimas noticias, malas noticias, sobre personas que pierden a sus familiares por víctimas de inseguridad o por víctimas de violencia. Uno realmente tiene que tener mucha pasión para ocupar un cargo así. Por eso yo al ministro Jorge Laña lo defiendo, y muchos me critican y me dicen por qué lo terminás defendiendo si la gestión es un desastre, y yo lo que en definitiva me pongo en su lugar.
más allá de los aciertos y los errores, valoro el esfuerzo que le ponen algunas personas a cargos de estas características. Y respecto de Marcelo Saín, porque insisto con esto, vos y Marcelo Saín son los dos, creo que se metieron en un territorio bastante escabroso. Y hoy en la gestión de Marcelo Saín queda este tema del espionaje y de la supuesta llamada, de los supuestos controles. ¿Cómo ves vos ese tema? Incluido con su vinculación en su pelea interna contra Ferri, ¿no? Mirá, la Traferri es un capítulo aparte, esa pelea, ¿no? Sí. Pero yo con mucho dolor te digo que viví el fracaso en seguridad pública de Marcelo Saín, porque yo había puesto mucha expectativa en él. Yo era una persona que conocía, que creí que iba a salir bien parada, que iba a mejorar los índices, que iba a seguir mejorando los índices como lo habíamos logrado nosotros, que iba a lograr conducir la policía de la provincia, que le iba a ordenar más de lo que le habíamos ordenado nosotros, que venía una etapa que se iba a poder. Sin embargo, en lugar de prestar atención a las organizaciones criminales, de trabajar para que baje el delito, Marcelo se terminó ocupando de hacer espionaje ilegal, de perseguir a políticos, de perseguir a empresarios, de perseguir a todos quienes lo atacaban, no a él, sino marcaban diferencias políticas con el gobierno. Y creo que eso es sumamente grave y que tiene que ser investigado. Lamento profundamente que Marcelo haya hecho una gestión tan desastrosa de la seguridad pública. Bien, realmente es un tema que me apasiona, lo he seguido muy de cerca, pero bueno, eh, vamos, es como decías vos, me gustaría hablar sobre el tema Taferri porque hay algo que yo no sigo sin entender desde mi lugar de ciudadano de a pie, te aclaro, que sigo sin entender cómo puede ser que toda la plana política, todo el arco político, nunca se haya pronunciado en contra de la decisión de Taferri de no presentarse a la justicia, amparado en su fuero y todo lo demás, cuando en realidad ustedes tienen que ser el ejemplo de la democracia, ¿no? Si no, yo te veo a vos, vos fuiste a declarar el otro día en la causa de Alvarado, te vas a presentar como querellante en otra causa más. He visto algunos, y sin embargo el senador no fue capaz de decir, bueno, yo me siento con el juez y te explico, dale. Yo te digo lo siguiente, Sí, que no todos son iguales, porque más allá del desafuero o no de esa discusión, sí, sí, el senador Enrico fue acusado por el mismo condenado por formar una red criminal de juego clandestino, que es por Peiti, en una audiencia sí, ante un juez. Y Enrico fue, acompañado por mí, a una audiencia con los dos fiscales y le dijo, acá están mis fueros a disposición. Acá dejo mis fueros a disposición si ustedes lo necesitan. sí. Yo quiero que me investiguen, porque es mentira, dijo Enrico, que yo participé o que yo cobré una coima. Investíguenme. Y los fiscales le responden al tiempo, a los 15 o 20 días, que no había ninguna investigación en curso sobre él y que tenía Ujú. una acción ejemplar, había llevado adelante, y valoraban los valores, valga la redundancia, Sí, sí. democráticos que tenía el senador Enrico. Con lo cual, no todos los políticos actúan de la misma manera. Tenemos un ejemplo que se ha mostrado con claridad cómo un senador actuó. Yo me cuesta pronunciarme sobre, porque soy muy respetuoso de la institucionalidad, te lo digo Sí, sinceramente, sí. me cuesta pronunciarme en contra o a favor de lo que dice otra Cámara. Si yo tendría una investigación penal y pedirían mi desafuero, yo dejo mis fueros. Creo que cualquier diputado lo haría y que muchos senadores, pero no todos actúan de la misma manera. Bueno, vuelta de página, si te parece, y ¿cómo, si vos tuvieras que hacer un planteo en el tema de alivianar un poco lo que estamos sufriendo la sociedad en general, que tiene que ver con el narcotráfico, con la violencia, los atentados, o sea, ¿cómo podrías de qué manera implementaría las nuevas tecnologías que hay en el tema de seguridad? Yo lo que haría primero es volver a un sistema de control de la policía de la provincia de Santa Fe para tener presencia policial en calle, que es lo que no estamos teniendo en los últimos años, o en los últimos 2 años. Sí,
claramente creo y entiendo que lo que se perdió fue el control de la policía en la calle. Yo cuando era ministro tenía 180, 190, 200 móviles en la ciudad de Rosario y tenía 90 móviles patrullando en la ciudad de Santa Fe. Ahora hay 15 en la ciudad de Santa Fe y hay 40, 30 en la ciudad de Rosario. Principalmente lo que ha sucedido es eso, es cómo se cayó el control sobre la policía. Después incorporemos tecnología, digo, puedo decirte qué es lo que haría yo, pero lo que perdió Perotti es el control político de la policía. No puede ser que no haya policías en la calle cuando tiene más hombres de los que tenía yo. Y vos decís que él perdió el control de la policía. ¿Alguna vez alguno de ustedes tuvo el control? Bueno, yo siento que sí, yo te puedo asegurar, cuando yo era ministro yo tenía 10.000 identificaciones por día, ahora Ujú. hay menos de 200 identificaciones por calle, 10.000 a 200. Digo, yo tenía No, sí, sí. 180, 190, 200 móviles, ahora hay 30 o 40. Yo tenía investigaciones penales tan importantes. Mi policía, cuando yo la conduje, detuvo a los Monos, detuvo a Sí, Alvarado, sí. detuvo a los Romero, detuvo a Ungaro, detuvo al zurdo Villarruel, detuvo a los Funes, detuvo a los Caminos. Digo, detuvo a cuanto jefe de organización criminal estuviese enfrente. Esa fue la policía que condujo Miguel Lipchi como gobernador y Maximiliano Puyaro como ministro. La policía que condujo Saín no puede mostrar una sola organización criminal desestructurada, desbaratada o presa. Entonces, ¿qué te quiero decir? Ni prevención ni investigación. Eso es falta de conducción. A mí no me pueden criticar por muchos errores que puedo haber cometido. Ahora, si hay algo que hicimos bien, fue estar encima de la organización y conducir la organización policial. ¿Qué precio? ¿Vos crees que hay algún precio político que tendría que pagar el poder político actual si quisiera realmente erradicar el narcotráfico? ¿Podría lograrlo? Por supuesto, con decisión política se puede, y de hecho en Hmm. algunos países se hizo, y Sí, Argentina iba rumbo a eso si Patricia Burrich seguía siendo ministra de Seguridad de la República Argentina. Lamentablemente, hoy no tenemos un plan de seguridad, se ha dejado de tener blindadas las fronteras como se las tenía, las rutas y los ríos. Hoy la droga ingresa mucho a la República Argentina, mucho más, y no tenemos incautaciones en destino, con lo cual es muy difícil correr al narcotráfico desde ese lugar, pero por supuesto que se puede. Yo tengo una reunión 6:30, por bien. eso te voy a tener que dejar. Ok, listo. Perdón, realmente es sumamente interesante hablar con vos. Realmente te agradezco este tiempo, el tiempo este. Sabíamos que estabas ocupado, nos costó tiempo poder acordar con vos. Espero poder volver a repetir y seguir esta charla, porque realmente nos queda un montón de cosas en el tintero para preguntarte. Te agradezco muchísimo, Maxi, tu Te tiempo. dejo un abrazo y la verdad que es un gusto. Hasta luego. Igualmente, chau querido, hasta luego. Bueno, te Me escucho. guardé las preguntas Y no en el llegamos, tintero. nos Vos quedamos, llegaste a la mitad de las preguntas igual, qué más, sé más yo, o no, menos. no importa, pero bueno, el tema es que nos metimos en el tema que yo no me... Sí, sí, era tema. Es espectacular, un personaje realmente admirable. Sí, sí, sí. Yo, aparte, poder hablar con una persona como esta, y con esta claridad. Sí, sí, sí. Sí, aparte, no es de esos que te repiten siempre lo mismo, ¿viste? No, Sabe de lo que está hablando. Realmente, bueno, yo la primera vez que escucho hablar a un político en una entrevista así que hacemos nosotros y la verdad que buenísimo. bueno, señores, nuevamente le mando un fuerte agradecimiento al doctor Maximiliano Puyaro por habernos destinado estos 15 minutos. Fue todo un logro realmente y yo sé que fue un esfuerzo por parte de él y en su agenda, una agenda apretadísima en este momento. Vale, ¿tenés un temita por ahí?